Bienvenido, Pastor Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios aquí. Apenas terminando la actividad con los jóvenes, ya conectándonos con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo y su disposición, Pastor. A servirle, hermano. Con nosotros está nuestra hermana Abigail Castro, que es hermana de la Iglesia de Aztecas en la Ciudad de México. Ella es presidenta de Testimonio Cristiano. También está con nosotros Arnulfo, que es amigo de nuestra hermana Abby, al cual también agradecemos que nos está apoyando en esta presentación. Esta presentación se estará o ya se está transmitiendo por Facebook. Entonces, es posible que algunos entren directamente por Zoom y otros que nos pueden ver en vivo por Facebook y también nos van a ver la grabación por Facebook y por YouTube para que los considere también en la predicación, en la reflexión, perdón, pudiera considerar esos grupos, Pastor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Pastor. En el orden dice que yo voy a guiar una plática, algo así, o La reflexión que tiene. Y luego termino y entrego el lugar, porque creo que hay alguien que va a hacer el llamamiento, ¿verdad? Usted lo puede hacer también. Es que ahí, bueno, ahí decía que alguien sí está ya destinado. Pero para respetar. No está presente por motivos mayores, motivos de salud, no puede estar con nosotros. Bueno. Entonces lo puede hacer usted sin ningún problema, Pastor. Bien, gracias, hermano. A usted. Antes de iniciar, quiero compartirles a aquellos que están viéndonos por Facebook mi testimonio. Yo soy Guillermo Niño Fernández, soy pastor de la Iglesia Metodista. Actualmente tengo 42 años cumplidos en el mes de septiembre, algún par de semanas atrás. Y bueno, mi testimonio es el siguiente. Yo crecí en una casa católica, en donde asistía a la iglesia por cuestiones de tradición, es decir, cuando había una fiesta por un bautizo, para alguien que habían bautizado, presentado, unos 15 años, ese tipo de celebraciones donde nos invita la familia, pues es ahí donde yo estaba presente. Llegó el tiempo de mis 20, 21 años y ahí tuve un cambio de vida. Pero bueno, quiero decirles que yo nací y crecí en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Ahí viven mis papás, mis hermanos, en ocasiones voy, ahí tengo a mis amigos, a mucha gente conocida. Tuve la oportunidad de poder conocer a muchas personas a través del fútbol. Me encantaba el fútbol. En el Kid Azteca, a lo mejor varios de los que ven este video pueden ubicarlo. En el Kid Azteca, que está ubicado en la calle de Rivero. Por ahí estuve jugando por muchos años, en la categoría 15 a 17 años y después libre. Y bueno, pues en mi vida no hubo vicios, no hubo parrandas, pero pues sí había una falta de respeto a los adultos mayores, había mucho tiempo de violencia, o como se dice popularmente, era muy picudo y no me dejaba, no respondía, trataba de ser educado con ciertas personas en ciertos momentos, pero también había pues un acto de violencia de mi parte a los demás. De hecho, tengo el tabique desviado por una pelea, una campal o campal que tuvimos en una cancha de fútbol, pero ya fuera de Tepito, ahí por el Joaquín Herrera para ir a la Merced, por aquellos que ubiquen ese lugar, que ahora es estacionamiento. Ahí amigos de
la calle de Mineros, que está fuera del barrio de Tepito, pero muy cerquita, y que también son calles muy complicadas y pesadas. Pues hicimos un equipo de fútbol, me invitaron, tuvimos un pleito, y uno de ellos, como casualmente se da, dijo, vamos por la pistola y ahorita regresamos, pero ahí yo les dije que no entraba. Hubo otro momento en el Kid Azteca donde hubo un torneo navideño, y en ese torneo navideño tuvimos la oportunidad de llegar a la final junto con otro equipo de las mismas calles de Tepito. Ganamos el torneo, estuvo cerrado, lo ganamos por un gol, pero al final también hubo pleito. Un compañero de equipo se peleó con otro, y bueno, expulsaron a los dos, y el equipo rival, el muchacho que fue expulsado del equipo rival fue por sus amigos que son del mismo barrio de Tepito, y bueno, entraron encañonando al de seguridad con una pistola. Tomaron el trofeo, que era alto, yo creo que como de 1 metro, y se lo azotaron en la cabeza a esta persona. Le pegaron, le agredieron, llegó la policía, hubo balazos, pues todos nosotros en el suelo. En lo personal pensé que pues iba a haber muertos, y pues yo me encomendé a Dios, ¿verdad? Sin ser evangélico, repito, yo era católico. Y bueno, esas experiencias me llevaron a pensar de qué es lo que hace Dios en mi vida pues para cuidarme de esa manera. Recuerdo que nos sacaron del Kid Azteca como una salida de película, ¿no? Prácticamente. Es decir, nos subieron a un auto, nos dieron toda la vuelta, nos dejaron cerca de nuestra casa, y a meterse, a cambiarse y a meterse, ¿no? Entonces, porque no nos podían identificar con el uniforme del equipo. Entonces, llegó un momento en el cual yo busqué el poder acercarme a Dios. ¿Y cómo lo hice? A través de la lectura de la Biblia. Como cualquier libro, yo quise iniciar desde el principio, pero no le entendía el libro de Génesis. Hasta que me puse a pensar y dije, pues voy a leer la vida de Jesús. Sí, y esto fue porque hace varios años, antes de ese suceso, yo me había confesado para ser chambelán de una prima en sus 15 años. Entonces, al confesarme, el sacerdote me dijo, lo que te recomiendo es que leas los evangelios, la vida de Jesús. Y me acordé de eso. Entonces, leí los evangelios, la vida de Jesús, y empecé a leer el evangelio de Mateo. Llegué al capítulo 5, a las bienaventuranzas, y ahí me di cuenta que sí había una recompensa para aquellas personas que se esforzaban a hacer el bien. Las bienaventuranzas leí. En eso lo que hice fue animarme para hacer el bien, y poder saber más de Dios. Entonces lo que hice fue buscar más a Dios. ¿Y cómo lo hice? Empezando en ese momento, lo que hoy considero orar, en ese momento lo hacía juntamente con el rezo del Padre Nuestro y el Ave María. Oraba por mis amigos, por mi familia, por mí, y para que Dios me guiara al lugar adecuado. Fui a una iglesia pentecostal que no me llamó la atención, me dio miedo por cómo estaban en la alabanza, y era algo nuevo para mí. Y una vecina me invitó, todavía vive, es una persona ya de
de la tercera edad, nos invitó no solamente me invitó a mí, sino invitó a mi hermano, a mis papás, a mi hermana. Y bueno, llegamos a una iglesia metodista llamada Betel en la colonia Morelos. Y ahí empecé a conocer más de Dios. Fue donde me empecé a meter más, a enamorar más de Él. Las predicaciones llegaban a mi corazón, sabía que era para mí el mensaje, me ayudaba a tomar mejores decisiones, me empecé a liberar de muchas cosas. Siento que maduré en cosas, en decisiones de mi vida, y esto me ayudó también a valorar varias cosas, como la vida, como la familia, como la amistad. Posteriormente, Dios me hace un llamado para servirle a través del servicio pastoral. Entré al seminario. Yo tenía 8 años de no estudiar, solamente había estudiado a la secundaria. Pues el aceptar a Jesús en mi corazón me ayudó y me impulsó para seguir adelante en el estudio. Fue muy difícil al principio, el primer semestre en el seminario, que es una escuela de teología y Biblia, el poder entender conceptos, el estar leyendo constantemente, escribir, estar en clase, pero gracias a Dios con insistencia pude adaptarme, terminé lo que es el bachillerato en teología de 3 años, después cursé la prepa en el examen del Ceneval. Lo terminé y lo aprobé, gracias a Dios. Antes tuve una regularización, pero a la par seguía estudiando teología, un par de clases. Y cuando termino en un semestre este examen del Ceneval, pude regresar al seminario, y en el semestre pasado, pues Dios acomodó las cosas para que yo tomara las clases que me faltaran y pudiera tener una licenciatura en teología. Salí como pasante, posteriormente en un año hice la tesis sobre jóvenes de la iglesia, me gradué y seguí adelante en el trabajo de la iglesia. Actualmente estoy por terminar la maestría en Biblia, y se le llama la maestría en ciencias bíblicas, y bueno, eso es una gran satisfacción para mí. Me ha ayudado mucho a entender la Biblia, acercarme a lo que me gusta, que es la vida de Jesús, entre otras cosas, y a compartirla con los feligreses, pero también con la misma comunidad. Ahora estoy como pastor en la iglesia de Aztecas, que por este link en Facebook podrán ver los cultos, estudios bíblicos y actividades de la iglesia que hacemos constantemente. El aceptar a Jesús en mi vida me ayudó mucho, me abrió mi mente, me ayudó a tomar mejores decisiones. Y a pesar de que han venido momentos muy difíciles, momentos oscuros en mi vida, la presencia de Dios, los principios de Jesús me han ayudado para fortalecerme, salir adelante y ser un hombre lo más íntegro que pueda ser, y un hombre maduro. Yo te invito a que tú puedas tomar la decisión de acercarte a Dios, de acercarte al amor de Dios, aceptar a Jesús en tu corazón, y que puedas experimentar esta transformación favorable para tu vida y para tus seres queridos. No se van a ir los problemas porque esto no es magia, pero sabrás enfrentar y resolver esos problemas. Es la invitación que yo te puedo hacer en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a iniciar este espacio. Sean bienvenidos a este espacio virtual donde tendremos este acto de amor para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Vamos a escuchar un testimonio de nuestra hermana Vania Sánchez. Hola, mi nombre es Vania Sánchez, tengo 29 años de edad y te voy a platicar un poco de mi vida cristiana.
Tuve mi primer acercamiento a la vida cristiana cuando era pequeña. Una vecina que era cristiana nos invitó a mi hermana y a mí a su iglesia a ser parte de la escuelita bíblica de vacaciones. Ahí fue cuando acepté a Jesús en mi corazón. Desde ese momento ya no volví a regresar a la iglesia. Fue hasta mi adolescencia cuando mi abue, la hermana Gloria, me llevó a la escuelita bíblica de vacaciones de la iglesia El Divino Redentor, ubicado en Aztecas 13, en la colonia Centro. Después de ese momento, poco a poco me fui acercando más a Jesús, pero fue hasta la universidad cuando me entregué completamente mi vida y mi servicio a mi Señor. El estar cerca de Jesús ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. He de reconocer que no ha sido fácil porque he pasado por muchas pruebas, pero cada que salgo de una prueba mi fe se ha fortalecido y las bendiciones han ido en aumento. Después de aceptar a Jesús en mi vida, me ha ido transformando poco a poco. Aún mi Señor Jesús sigue trabajando en mi vida, sigue moldeándome. En los años que llevo de ser cristiana he vivido cosas maravillosas, pero sobre todo me ha permitido servirle de muchas maneras. Y una de ellas es ser maestra de escuela dominical infantil. Una gran bendición el poder compartir de su palabra con los más pequeños de su creación, los niños y las niñas. Mi testimonio es más enfocado a ustedes los jóvenes que me pueden escuchar. Entrega tu vida a Jesús y verás cómo tu vida se va a transformar. Quizá creas que por ser joven no lo necesitas, que no tienes problemas o que quizá tu vida tal cual es te guste. O puede ser el caso que creas que has cometido muchos pecados como para que Jesús te acepte. Pero créeme que si ahora que eres joven te acercas a Jesús, en tu vida adulta sabrás tomar decisiones sabias y podrás afrontar los retos que implica el ser adulto. Hoy a ti que te dice el tiempo de ver y escuchar mi video, te digo lo siguiente. Nadie es perfecto. Todos necesitamos del amor de Dios. Hoy nuestro Dios nos invita a aceptar su gran amor para recibirlo en nuestra vida y así tomar mejores decisiones. Te invito a que sigas a Jesús y lo invites día a día en tu vida. Que tengas un bendecido día. Escuchemos este siguiente canto y les quiero pedir que pongan atención a la letra. Sumérgeme, por el grupo wesleyano, efecto wesleyano. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí.
Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Escuchemos otro testimonio por nuestra hermana Rosy Montes. Hola hermanos, soy la hermana Rosa María Montes Gutiérrez. Quiero testificar y dar gratitud a Dios que en estos 10 meses fueron para mí muy dolorosos. Primero, la enfermedad y muerte de mi esposo, el hermano Federico. Dios me dio consuelo, paz y tranquilidad. A los pocos días me entero que tengo neumonía y contagio de COVID. Doy gracias a Dios porque en el tiempo que estuve internada me usó para testificar de sus promesas a uno de mis compañeros de la sala. Estuve orando por él y con él, de que Dios es nuestro médico de médicos. Por eso le doy gracias a Dios por usarme y sanarme y fortalecer mis pulmones. Poco después sufrí una caída y me lastimé el hombro izquierdo y el tobillo derecho. Nuevamente ahí confirmo que Dios está conmigo por sanar y rehabilitar mis huesos. Eso demuestra el amor que Dios tiene hacia sus hijos. Por eso alabo y bendigo su nombre hoy y siempre. Y por esas promesas les invito a que crean y confíen en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por este testimonio de nuestra hermana Rosy, miembro de la iglesia local. Vamos a escuchar otro canto, Renuévame, con el grupo Efecto Wesleyano. Ya no
Vamos a tener la siguiente lectura por nuestra hermana Abigail Castro. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Salmos 32:8. Vamos a darle el tiempo, gracias Abby, le damos el tiempo a nuestro pastor Ricardo Martínez, que es una gran persona y sabemos que Dios le va a usar. Pastor, usted tiene el tiempo en este momento. Dios le bendiga. Su micro está apagado, pastor. Pastor, su micro está apagado. No le escuchamos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Guillermo, por la invitación que me hizo el día de hoy para compartir. Bueno, me la hizo antes, pero para compartir el día de hoy la palabra del Señor. Y pues damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos siguen a través de esta transmisión por vía Facebook, por vía YouTube y por vía Zoom. Hermanos, es mi deseo compartir con ustedes la palabra del Señor, y el título que he puesto al mensaje del día de hoy es Caminando con Dios. Dios me ha dado la bendición de caminar con Él durante 35 años. Y bueno, ustedes han escuchado los testimonios que nuestros hermanos han presentado de cómo el Señor vino a traer salvación a sus vidas. Ya hace 35 años también el Señor trajo salvación a mi vida. Escogí este salmo, Salmo 32, verso número 8, para poder desarrollar este tema, ya que es un salmo muy interesante, muy importante. El libro de los salmos pertenece a la literatura poética o sapiensal, que son llamados también libros de sabiduría, y que nos dan consejos prácticos para la vida diaria. Y este salmo es un salmo muy especial porque es un salmo que pertenece a un grupo de salmos llamados salmos penitenciales. Los salmos penitenciales expresan el arrepentimiento o el dolor a causa del pecado cometido. En la palabra de Dios nosotros encontramos 7 salmos penitenciales y todos van en esa misma línea, en la línea de expresar el arrepentimiento o el dolor por el pecado cometido. El Salmo 32 es uno de ellos, y a este salmo se le relaciona con el Salmo 52, tanto el Salmo 32 como el Salmo, con el Salmo 51. Tanto el Salmo 32 como el Salmo 51 son salmos escritos por David cuando David comete un gran pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? Bueno, David deseó a una mujer casada y él hizo todo lo posible por obtener a aquella mujer, y no se conformó con eso, sino que aparte planeó el asesinato del esposo de Betsabé, que fue la mujer con la que David cometió adulterio. Entonces, David narra en estos 2 salmos esa experiencia que él vivió, porque David fue confrontado por Natán en cuanto a su pecado, y cuando David fue confrontado por Natán en cuanto a su pecado, David se arrepintió. David se dio cuenta de la gravedad y la dimensión de su falta. Y en estos 2 salmos escribe precisamente, tanto en el Salmo 51 como en el Salmo 32, todo lo que el salmista vivió por haber cometido esa falta. En el Salmo 51, David empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que David está diciendo: Señor, en cuanto a mi maldad, no te detengas, Señor, haz lo que tengas que
hacer, pero David quiere sentirse perdonado, quiere sentirse liberado, porque en este Salmo 32 vamos a ver todo lo que él experimentó debido a su falta. En este Salmo, cuando nosotros lo leemos, vemos una palabrita que dice masquil, dice la dicha del perdón, Salmo 32, estoy leyendo la versión Reina Valera, y dice Salmo de David, y luego dice masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, en el verso número 1, y esa palabra masquil aparece en otros 12 salmos, y esa palabra masquil proviene de un término que significa instruir, hacer atento, inteligente, así que es un salmo didáctico o una meditación que tiene el propósito de transmitir una enseñanza, y en este caso el salmo trata de la bendición que se conoce cuando un pecador es perdonado. Si alguien había fallado y se sentía mal por lo que había hecho, ese era precisamente David. Así que en el verso 1 y en el verso 2 habla de la bienaventuranza, de la felicidad, de la dicha de una persona cuando ha experimentado el perdón, de una persona cuyos pecados han sido perdonados. Pero cuando nosotros leemos el verso 1 y el verso 2 del Salmo 32, nos damos cuenta que David nos tuvo nada más un desliz, como comúnmente se dice, sino que David estaba en rebeldía y David maquinó bien el pecado que cometió. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Y la palabra transgresión quiere decir desobediencia voluntaria o quiere decir rebelión. Entonces, cuando David cometió eso, quiere decir que él estaba en desobediencia y quiere decir que él se rebeló a la voluntad de Dios, que él transgredió, hermanos, el camino del Señor. Por eso dice, feliz, dichoso aquel cuya transgresión, cuya rebeldía ha sido perdonada. Y luego dice, y cubierto su pecado. Y cuando habla de cubrir el pecado, quiere decir que él ha sido perdonado, que la culpa ha sido quitada, que sus pecados no van a ser más vistos. Y aquí, cuando él habla de que ha sido cubierto su pecado, está haciendo una alusión a la forma en que los pecados del pueblo eran cubiertos o eran quitados, y la forma era a través de sacrificios. El pueblo de Israel tenía un sistema de sacrificios que a través del derramamiento de la sangre los pecados eran cubiertos, los pecados no eran vistos a través de sacrificios de animales. Pero en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él con su sangre vino para cubrir el pecado de todos aquellos que se arrepienten y lo reciben como Señor y Salvador de su vida. En el verso número 2 dice, bienaventurado, feliz el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, lo que esta parte de la palabra de Dios quiere decir es que Dios anhela y Dios quiere perdonar nuestros pecados. El perdón siempre ha sido, hermano y hermana, usted que me escucha, parte de su naturaleza amorosa. Hermanos, la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento y pidamos perdón por nuestros pecados. En la palabra de Dios nos muestra que todos hemos pecado, que todos hemos cometido falta, que todos hemos fallado. La Escritura dice que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos el perdón del Señor. La Biblia dice que la paga
paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual, es separación del Creador. Y dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el Señor Jesús vino para que usted y yo tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Aunque todos hemos fallado, hay un camino, y ese camino es Jesucristo. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pablo interpreta estos dos versículos, el verso 1 y 2, con dos doctrinas muy importantes. Una es la justificación y otra es el nuevo nacimiento, la regeneración, en Romanos 4, versos del 6 al 8. Así que la Biblia también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero para que eso se pueda lograr, tiene que haber un arrepentimiento completo y tiene que haber un arrepentimiento sincero. Por eso dice el Salmo 32, verso 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquel que ha hecho una confesión total, aquel en el cual se ha eliminado la malicia y se ha eliminado la hipocresía, porque reconoce que necesita el perdón de Dios. Después de que David alaba, exalta el nombre del Señor porque ha sido perdonado, empieza a narrar de forma muy detallada la experiencia que trajo en su vida el haberle fallado a Dios. Dice el verso número 3, dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Nos habla de las consecuencias del pecado y de la culpa en estos versículos, y el pecado, lo que nos está diciendo en este pasaje de la Escritura, definitivamente es que el pecado trae dolor, el pecado trae también enfermedad. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y lo que se cree que está explicando el salmista es que él, debido a la culpa, él se enfermó. Se cree que la situación que se describe aquí es una enfermedad de carácter físico. Y vaya que una de las razones por las cuales muchas personas se enferman es precisamente por la culpa. La culpa tiene el poder para enfermar a una persona. Posiblemente tuvo una fiebre muy fuerte, pero estas palabras que menciona aquí el salmista también son una descripción vívida de la enfermedad del alma, que está convencida por su propia noción de culpa. Gracias a la predicación de Natán, gracias a que Natán fue y lo confrontó y le hizo ver su pecado, y gracias a que el Espíritu Santo también obró en la vida de David, David pudo reconocer sus faltas y pudo ser libre. Dice la Biblia: mientras callé, es decir, mientras él cayó, lo abandonaron sus fuerzas. En mi gemir había una queja constante, y dice: y sobre mí se agravó tu mano, es decir, la mano de Dios pesaba sobre él y impidiendo o parando o frustrando todo intento de David por seguir lejos de la presencia del Señor. Y dice aquí: se secó, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, lo que él está diciendo en este pasaje: se secó mi médula como se seca en el verano. Y después, ahí en el mismo versículo 4, viene una palabra que es Shelah, y esa palabra Shelah también aparece en otros salmos
y indica que este salmo se utiliza en la oración pública, guiando la penitencia y guiando la alabanza del pueblo del Señor. Y entonces David empieza a expresar todo lo que él sentía por haberle fallado al Señor, por haberle fallado a Dios. ¿Y quién de nosotros no le ha fallado al Señor? Pero gloria a Dios, porque tenemos la esperanza de que por medio de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados pueden ser perdonados si nosotros nos arrepentimos de veras y reconocemos que Jesucristo ha venido para quitar de nosotros esa mancha que nos separa del Señor. ¿Cómo se puede hacer eso? El salmista mismo en el verso número 5 expresa la solución y nos muestra la medicina del perdón y los resultados del perdón. Ahí vemos en el número 5 la confesión, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia, y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es amplio en perdonar. Así que el salmista declaró su iniquidad y confesó sus transgresiones al Señor, su rebeldía, y el Señor perdonó la maldad de su pecado, como el Señor también en esta noche quiere perdonarlo a usted también, y quiere que usted sea lleno de la paz que el mundo no da, de la paz que el mundo no entiende, de la paz que sobrepasa todo pensamiento, de la paz que guarda el pensamiento y guarda el corazón. Pero esa paz se encuentra, de acuerdo a Filipenses 4:7, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que el salmista ve que todos los que viven en comunión con Dios van a ser librados cuando vengan los tiempos difíciles. El verso número 6 nos muestra que el salmista, después de haber pasado esta experiencia, reconoce a Dios como su refugio. Dice la palabra: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Así que él puede ver en el Señor su refugio, y una vez que él ha vuelto al Señor, pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pueden venir adversidades, pero las muchas aguas no llegarán al Hijo de Dios. En el verso número 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y luego dice: con cánticos de liberación me rodearás. Dice la palabra del Señor en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mis labios cántico nuevo a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán y creerán en Jehová. Y luego viene el verso número 8, y es un verso muy importante, porque después de que el salmista ha exaltado a Dios, ha adorado a Dios, ha hablado de la felicidad de un pecador perdonado, ha hablado de que el Señor lo ha rodeado con cánticos de liberación, porque ha confesado su pecado y todas las consecuencias se han ido. Él menciona este verso número 8. Es un verso muy importante. Hay dos formas de interpretar ese verso.
Y hay dos interpretaciones que podemos nosotros tomar. ¿Son palabras de David o son palabras del Señor? Una palabra es, o que se cree, es que como el salmista ha experimentado el perdón de los pecados, la dicha, el gozo, la liberación de la culpa, porque él ha confesado sus pecados, entonces ahora él está listo para ayudar a otros que la están pasando mal y que él puede hacerles entender y puede guiarles por el camino y puede estar vigilante para que no tropiecen. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es como si él dijera, mira, yo ya pasé por lo mismo, ten cuidado ahora. En mi experiencia te puedo enseñar, te puedo aconsejar, te puedo guiar para que no caigas en lo mismo cuando estás pasando por problemas. Pero también la otra interpretación es que podemos aplicar en este versículo 8 es una respuesta de la alabanza, una respuesta de la adoración que David le está ofreciendo al Señor porque sus pecados han sido perdonados y ahora se siente libre, y es como si el Señor le estuviera diciendo a David, David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. David, hay una promesa de dirección y una lección acerca de la necesidad de rendirse completamente a él. David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo te voy a supervisar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que es la palabra de un padre que está hablándole a un hijo pródigo. Usted recuerda la parábola del hijo pródigo, dice que él le pidió la herencia a su padre y se fue a una provincia lejana y allá empezó a vivir perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino hambruna a aquel lugar, y entonces ese hijo que le había pedido la herencia a su padre, que se había ido lejos, fue y pidió trabajo con uno de los hacendados y le dieron a que cuidara cerdos, y dice la palabra de Dios que tenía tanta hambre que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, pero no le daban, y entonces volvió en sí. Arrepentirse es volver en sí. Arrepentirse es tomar la decisión de dar un giro de 180 grados y de ir en pos de nuestros caminos, volvernos al camino del Señor. Y ese hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Por tanto, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando su padre lo vio que venía a lo lejos, corrió, se echó sobre su cuello, lo besó y dijo: hagamos fiesta, saquen el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya ha vuelto a vivir. Saquen vestido nuevo, calzado nuevo, saquen anillo y póngalo en su dedo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo había regresado. Así que Dios le está ofreciendo al salmista instrucción, supervisión para el camino que queda por delante. Y de la misma manera, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué le dice también Dios a David? Pero tienes que ser sensible, amigos. No puedes ser como el mulo, no puedes ser como el caballo, que necesitan freno o cabestro para ser guiados. Tienes que ser sensible, amigos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque si no, no se acercan a ti.
Muchos dolores hay para el rebelde. Es lo que le está diciendo. Hay para el impío en los siguientes versículos. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y cantad, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que usted que me escucha a través de esta transmisión, este salmo nos habla de la felicidad de ser perdonado. Es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado, una deuda que ha sido zanjada, terminada, una conciencia que puede descansar. La culpa ha desaparecido, la guerra ha cesado y ahora goza de paz. Y usted puede disfrutar de lo mismo el día de hoy. Porque Jesús vino para traer salvación. Y salvación significa salud. Él vino para traer sanidad a su alma y que usted pueda gozar no solamente de la comunión con Dios, sino de la vida eterna. Así que ahí donde usted se encuentra, si usted desea tener un encuentro personal con Jesucristo y caminar con Dios, si usted toma la decisión de caminar con Dios de aquí en adelante, si usted se arrepiente y confiesa sus pecados, usted va a experimentar la liberación. Usted va a experimentar el gozo de la salvación de el Señor. Usted va a experimentar el nuevo nacimiento. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que hoy le invito a recibir a Jesús como Señor y como Salvador de su alma. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de sangre, sino son nacidos de lo alto. Hoy usted tiene la oportunidad de nacer de lo alto si toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y de seguir a Jesús como Señor y como Salvador. Señor, estamos delante de ti. Tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, Señor, queremos recibir tu amor a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que cuando nos arrepentimos, Señor, que cuando nos entregamos a ti, el amor de Jesucristo es derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Hoy, Señor, te pido que recibas aquel que con arrepentimiento y fe se acerca delante de ti, Señor, y toma la decisión de seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Quiero agradecerle y también decirle que en Facebook tenemos 15 personas que nos están siguiendo. Ha crecido, gracias a Dios.
De esas 15 personas, Ire Rodríguez ha aceptado a Jesús en su corazón. En este momento ya le escribí, le vamos a dar seguimiento. ¿Podría hacer una oración por Ire Rodríguez, por favor? Señor, te damos gracias por la vida de Iris Rodríguez, por la decisión que ha tomado, porque no es una simple oración, sino es una decisión, Señor, de entregar su vida a ti, de seguirte, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú seas con ella y que esta palabra se cumpla en su vida. Esta palabra de parte tuya para ellos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sí, Señor, y permite que en el seguimiento que se le dé, ella pueda seguir creciendo en tu amor y en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Estaremos dando seguimiento a Ire Rodríguez a través de las actividades de la página y agradecemos mucho su tiempo, pastor. Dios le siga bendiciendo y usando. Muchas gracias. Seguimos con esta actividad, con las presentaciones que tenemos. Estamos una vez más la invitación de terminar y damos gracias a Dios porque aquellos que nos ven en Facebook, en YouTube, le hacemos a que acepten a Jesús en su corazón. Le estaremos dando seguimiento en virtual y les invitamos a que sigan aceptando este amor de Dios en sus vidas. Les estaremos proporcionando información también a través de la página y ahí verán nuestros cultos, que son las reuniones que tenemos, entre otras actividades, como momentos de alabanza, que son cantos, momentos de oración. Se acerca la Navidad y también tenemos cultos especiales. Entonces les invitamos a que sigan con nosotros en la página oficial de la Iglesia en Aztecas, tanto en Facebook como en YouTube. Seguimos, por favor. Una vez más, la invitación. Arnulfo, si pudieras poner lo siguiente, por favor. En lo que ponen la pantalla para darle seguimiento al orden que tenemos, les recuerdo que en este momento no podemos tener reuniones presenciales por la pandemia, por eso es que a través de estos medios tenemos esas reuniones una vez virtuales, más, la invitación. No dejamos de congregarnos ahora virtualmente y pues la intención es seguir adelante en este crecimiento espiritual, en este crecimiento de fe, que podamos pues seguir en esa madurez cristiana. Para darle seguimiento a lo que hemos trabajado y bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Ricardo Martínez, que nos trajo la exposición de la palabra, al cual damos gracias a Dios. También nosotros tenemos estudios bíblicos, donde profundizamos más en la Biblia. Tenemos reuniones en diferentes espacios, entonces damos gracias a Dios por este tiempo. Y como les decía,
recibamos el amor de Dios. Dios nos ama, Dios nos invita a que abramos nuestros corazones para que Él entre, more y reine en nuestros corazones. No nos vamos a arrepentir, Dios nos ama. Así, tal y como eres, el amor de Dios es para ti. Y Dios quiere sacar lo mejor de ti. La mejor versión de ti, Dios la puede lograr juntamente contigo. Te invitamos entonces a que abras tu corazón y sigas aceptando este gran amor de Dios dado a cada uno de nosotros. Seguimos, por favor. Y pues, como les he dicho anteriormente, les invitamos a que nos sigan a través de las redes virtuales que tenemos a nombre de la Iglesia Metodista El Divino Redentor en Aztecas, y pues les invitamos a que nos sigan por medio de Facebook, de YouTube, y en esta transmisión tú puedes darle clic a esta página, ya sea en YouTube o en Facebook, y ahí verás los cultos que hemos tenido. Cada domingo vamos a tener un culto, 7:30 de la mañana, 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde es una actividad diferente, pero con un enfoque bíblico que nos va a ayudar mucho a crecer. A las 6 de la tarde es aprendiendo a hacer comunidad. Les invitamos también los miércoles a las 6 de la tarde, donde nos reunimos para orar, y pues estas actividades están abiertas. Los domingos a las 9 de la mañana tenemos también clases para niños que son transmitidas por Facebook. Esperemos que nos sigan, por favor, y también que le puedan dar me gusta a la página y se puedan suscribir con nosotros. Gracias. Vamos a terminar dando gracias a Dios por esta actividad con una oración, y después estaremos escuchando un último canto y con esto finalizamos. Oremos. Bendito Dios, gracias porque estás con nosotros. Te pedimos que nos bendigas. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que están presentes a través de Facebook. Gracias, Señor, por esta persona que ha abierto su corazón para ti, y te pido que aquellas personas que aún no lo manifiestan, pero también ya han abierto el corazón, te pedimos en el nombre de Jesús que tú les sigas bendiciendo. Señor, en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Amén. Desmayar, yo lucharé hasta que pierda la vida. Yo sé que necesito más, no es suficiente fuerza, no basta. Ayúdame a continuar, porque tú eres la pieza que falta.
Escucharemos la bendición cantada por el grupo Efecto Wesleyano. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre mí. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre mí. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre mí y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro. Te conceda la paz. Te conceda la Que Dios les bendiga. Estamos finalizando este culto, esta reunión. Desde nuestro hogar les mandamos estas bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de estar presentes. A Arnulfo, Avi, Pastor, gracias.
Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bendiciones.